El sonido rítmico del teclado llenaba la oficina como una melodía conocida. El zumbido bajo del aire acondicionado se entremezclaba con el murmullo distante de las conversaciones en las cabinas vecinas. Ese era mi día a día, un ambiente frío, meticulosamente organizado, donde los números dominaban mi mundo. A mis 37 años, desde afuera, parecía tenerlo todo. Era directora financiera en una firma prestigiosa, un puesto que muchos envidiarían. Mi esposo, Jorge, era un hombre ejemplar, cariñoso, trabajador y un pilar de estabilidad. Vivíamos en una casa perfecta en un vecindario tranquilo, con árboles frondosos y jardines siempre bien cuidados. Sin embargo, en las noches, cuando todo parecía estar en calma, una inquietud silenciosa se apoderaba de mí. Jorge dormía profundamente a mi lado, mientras yo, inmóvil en la oscuridad, miraba el techo sintiendo un vacío que no podía explicar. Era como si mi vida, tan perfectamente diseñada, hubiera perdido su chispa. Cada día era igual al anterior, un reloj que avanzaba sin desviarse, pero cuya monotonía comenzaba a pesar. Y aunque mi mente me decía que no debía quejarme, que tenía todo lo que una mujer podría desear, mi corazón susurraba otra cosa. Fue en medio de esta rutina que Sebastián apareció. El día que lo conocí no fue extraordinario en apariencia. Era una reunión semanal, una de esas donde la pantalla se llena de gráficos y tablas, y las caras a mi alrededor mostraban el cansancio de semanas interminables de trabajo. Sebastián era el nuevo director de proyectos. Desde el momento en que entró en la sala, su presencia no pasó desapercibida. Alto, con un aire seguro, irradiaba una energía que parecía llenar el espacio. Su voz, cálida y pausada, captaba la atención de todos sin esfuerzo. Cuando fue su turno de hablar, se presentó con una confianza natural que desarmó el ambiente rígido de la reunión. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, cada palabra parecía cuidadosamente elegida para atraer a su audiencia. Mariana, dijo, dirigiéndose a mí directamente, con una sonrisa ligera que parecía esconder un propósito más profundo. Me han hablado de tu habilidad para resolver problemas complejos. Espero aprender mucho trabajando contigo. Su tono era profesional, pero había algo en su mirada que me dejó sin aliento por un segundo. Gracias, Sebastián. Seguro haremos un gran equipo. Respondí, intentando mantener la compostura. Fue un intercambio breve, como cualquier otro, pero esa noche, mientras lavaba los platos, su voz seguía rondando en mi mente. Podía recordar el brillo en sus ojos, la forma en que sus palabras parecían dirigirse solo a mí. Intenté sacudir esa sensación. Es solo un compañero de trabajo, me dije. Pero incluso mientras Jorge hablaba conmigo sobre su día, yo sentía que había algo más en Sebastián que no podía ignorar. En los días siguientes, Sebastián parecía estar en todas partes. Nos cruzábamos en los pasillos, en las reuniones, o incluso en la cafetería. Siempre tenía una sonrisa fácil y un comentario amable que, aunque era casual, parecía tener un significado mayor cuando iba dirigido a mí. Había algo en él que movía las aguas tranquilas de mi vida, algo que no podía evitar notar. No era solo su atractivo físico. Había una presencia en él, una forma de estar que hacía que mi mundo cuidadosamente ordenado se sintiera diferente. En una de esas ocasiones, mientras esperábamos el ascensor, me dirigió una de sus miradas directas. ¿Cómo haces para mantener la calma en este caos?, preguntó, con un tono que parecía genuinamente curioso. ¿Y calma?, respondí, sorprendida. No sé si es la palabra correcta. Lo es, insistió, con una pequeña sonrisa. Hay algo en ti, Mariana, algo que transmite tranquilidad, aunque el mundo alrededor sea un desastre. No supe qué responder. Las puertas del ascensor se abrieron y entramos juntos. Durante el trayecto, sentí su mirada de reojo, pero no dije nada. Sin embargo, en mi interior, algo había cambiado. Esa noche, cuando me acosté junto a Jorge, intenté no pensar en Sebastián.
pero sus palabras y su presencia seguían ahí, como un eco persistente. Las semanas pasaron y, aunque intentaba mantener la distancia, Sebastián seguía encontrando maneras de acercarse. No era evidente, ni demasiado insistente, pero su presencia era constante, casi como si hubiera una coreografía invisible entre nosotros. Un miércoles por la tarde, mientras el equipo ajustaba los últimos detalles de una presentación importante, Sebastián rompió el silencio que llenaba la sala de reuniones. ¿Pizza? Yo invito, dijo con una sonrisa fácil, levantando el ánimo general. La sala respondió con murmullos de aprobación. Cuando regresó con las cajas, en lugar de sentarse en un lugar vacío cualquiera, caminó directamente hacia mí. ¿Te molesta si me siento aquí?, preguntó, sosteniendo un plato y una botella de agua. Claro que no, respondí, intentando sonar despreocupada, aunque mi interior estaba en alerta. Sebastián se sentó lo suficientemente cerca como para que nuestras rodillas se rozaran si alguno de los dos se movía. El aroma fresco de su colonia era un contraste bienvenido al olor a queso derretido que llenaba la sala. Mientras los demás hablaban entre bocados, él se inclinó ligeramente hacia mí. Dime algo, Mariana. ¿Qué te mantiene despierta hasta tarde? Su tono era casual, pero en su mirada había algo más profundo, como si quisiera conocer una parte de mí que no compartía con los demás. El trabajo y la música. Me ayuda a concentrarme, respondí, bajando la vista hacia mi plato para evitar que notara cómo sus palabras afectaban mi calma. ¿Qué tipo de música? Cuando mencioné una banda que casi nadie conocía, sus ojos se iluminaron. No puede ser. ¿En serio? Pensé que era el único raro que la escuchaba. Solté una risa, relajándome un poco. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento, olvidé el peso de la conversación. Había algo en nuestra conexión que hacía que todo pareciera más ligero, más fácil. Esa noche, después de cenar y acostar a los niños, me preparé para dormir. Jorge ya estaba profundamente dormido, con su respiración rítmica llenando el silencio de la habitación. Cuando me recosté, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomé con desgano, pensando que sería una notificación más, pero mi respiración se detuvo al ver el nombre de Sebastián en la pantalla. Gracias por hacer que la noche fuera más llevadera. Eres una gran compañía. Buenas noches, Mariana. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Era un mensaje sencillo, pero las palabras parecían cargadas de algo más. Cerré los ojos por un momento, intentando no pensar demasiado en ello, pero el calor en mi pecho traicionaba mis intenciones. Respondí con algo breve, intentando no cruzar ninguna línea. Gracias a ti. Fue un buen momento. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo en la mesita de noche, pero las palabras seguían resonando en mi mente. Esa noche, mis sueños estuvieron llenos de imágenes borrosas, pero en todas, Sebastián estaba presente. Un fuego tenue se había encendido. Aunque intentaba ignorarlo, sabía que si no tenía cuidado, ese calor podría transformarse en llamas que no podría controlar. Los días siguientes al mensaje fueron un torbellino silencioso. Cada vez que cruzaba a Sebastián en la oficina, había algo en su mirada que parecía buscar la mía, como si esperara encontrar una respuesta que aún no estaba lista para dar. Por las mañanas, mi rutina con Jorge y los niños seguía siendo la misma: preparar desayunos, organizar mochilas, despedirlos con un beso en la frente. Pero incluso en esos momentos, cuando todo debería sentirse estable y normal, había una presencia en mi mente que no podía ignorar. Sebastián. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Sebastián. ¿Tienes tiempo después de la reunión? Necesito tu opinión sobre algo. Intenté convencerme de que era estrictamente profesional, pero mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Cuando la reunión terminó, esperé en mi escritorio, ordenando papeles que ya estaban organizados. Finalmente,
Apareció en la puerta, apoyado contra el marco, con esa sonrisa que parecía tener la capacidad de desarmarme sin esfuerzo. ¿Tienes un minuto? Claro. Respondí, recogiendo mi libreta y bolígrafo como si realmente los necesitara. Me llevó a una sala de reuniones pequeña, lejos del bullicio de la oficina. Cerró la puerta detrás de nosotros, y el sonido del cerrojo fue como un eco en mi pecho. ¿De qué querías hablar?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. Sebastián se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. De ti. El aire pareció desaparecer de la habitación. Sebastián, comencé, pero me interrumpió con un gesto. Sé que no debería decir esto. Que no es el lugar, ni el momento. Pero no puedo evitarlo. Hay algo en ti que no puedo ignorar, Mariana. Su proximidad era abrumadora, pero no era solo la cercanía física. Había algo en su voz, en su mirada, que me hacía sentir vulnerable de una manera que no entendía. Esto está mal, susurré, dando un paso hacia atrás. Yo estoy casada. Y lo respeto, respondió, su tono suave pero firme. No estoy buscando complicarte la vida, Mariana. Solo, quería que lo supieras. Su sinceridad me desarmó. Había una intensidad en el que no podía ignorar, pero también una contención que lo hacía aún más difícil de rechazar. Cuando terminó de hablar, hizo un leve movimiento hacia mí. No era agresivo ni invasivo, pero su mano rozó la mía mientras recogía la libreta que había dejado sobre la mesa. El contacto fue breve, pero suficiente para que una corriente recorriera mi cuerpo. Ambos quedamos en silencio, el momento cargado de una tensión que parecía llenar la habitación. Dime que me detenga, Mariana, murmuró, sus ojos fijos en los míos. Quise decirlo. Quise gritarlo. Pero mi cuerpo no se movió, como si una fuerza invisible me hubiera clavado al suelo. Finalmente, di un paso atrás, rompiendo el contacto visual. Esto no puede pasar, Sebastián. Por favor, respétame, respétanos. Él asintió, aunque en sus ojos había algo que me decía que no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, mientras preparaba la cena, Jorge entró a la cocina, abrazándome por detrás como solía hacer. Su gesto, normalmente reconfortante, me hizo sentir una punzada de culpa tan fuerte que casi se me cayó el cuchillo de las manos. ¿Estás bien?, preguntó, con su voz tranquila y familiar. Sí, claro. Solo estoy cansada. No trabajes tanto, ¿vale?, dijo, besándome en la mejilla antes de salir de la cocina. Lo vi alejarse, y una sensación de vacío se apoderó de mí. Porque aunque amaba a Jorge, no podía negar que algo en mí había cambiado. Y aunque intentaba mantener las cosas bajo control, sabía que las líneas comenzaban a desdibujarse. Los días siguientes al encuentro en la sala de reuniones fueron un caos emocional. En la oficina, Sebastián mantenía su distancia, su actitud profesional intacta. Pero de vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban, y en esos instantes, parecía que el mundo entero se detenía. Por las noches, mientras Jorge dormía profundamente a mi lado, yo permanecía despierta, reviviendo esos momentos en mi mente. Cada palabra, cada gesto, cada mirada de Sebastián seguía rondando, como un eco persistente que no podía ignorar. Una noche, mientras revisaba correos en mi teléfono, apareció un mensaje. Sebastián, ¿podemos hablar? Solo unos minutos. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Pensé en ignorarlo, en fingir que nunca lo había visto. Pero mis dedos actuaron por sí solos. Es tarde, Sebastián. Hablemos mañana. Su respuesta llegó casi de inmediato. Sebastián, lo siento, Mariana. Solo quería decir que no he dejado de pensar en lo que hablamos. No estoy buscando presionarte, pero necesitaba decírtelo. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro.
Había algo en su honestidad que me desarmaba. Sabía que debía mantenerme firme, pero cada vez era más difícil ignorar cómo me hacía sentir. A la mañana siguiente, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, Sebastián apareció de repente, con 2 tazas de café en las manos. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, dejando una de las tazas frente a mí. «Gracias», respondí, tratando de sonar casual, aunque mi pulso se aceleraba. Él no se quedó mucho tiempo. Solo intercambiamos un par de palabras antes de que se fuera, pero ese gesto, tan simple y tan cargado al mismo tiempo, me dejó inquieta por el resto del día. Esa tarde, mientras recogía mis cosas para salir de la oficina, recibí otro mensaje. «Sebastián, ¿tienes 5 minutos antes de irte? Estoy en la cafetería del primer piso». Sentí una mezcla de nervios y emoción. Sabía que no debía ir, que debía trazar una línea clara entre nosotros. Pero mi curiosidad, y algo más profundo que no quería admitir, me empujaron a bajar. Cuando llegué, él estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con un café a medio terminar frente a él. Levantó la vista y me sonrió, esa sonrisa que parecía tener el poder de borrar todas mis defensas. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba frente a él. «¿Qué pasa, Sebastián?», pregunté, tratando de sonar neutral. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Solo quería disculparme si he sido una carga para ti. No era mi intención complicarte las cosas, Mariana». Su tono era sincero, y por un momento, no supe qué decir. «No eres una carga», respondí finalmente, mi voz más suave de lo que esperaba. Hubo un silencio entre nosotros, uno que no era incómodo, sino cargado de algo que no necesitaba ser dicho. Finalmente, Sebastián sonrió y se recostó en su silla. «Gracias por venir. Eso es todo». Me levanté para irme, pero mientras caminaba hacia la salida, sentí su mirada en mi espalda, y una parte de mí deseó no haberme marchado tan rápido. Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad en la oficina. Sebastián y yo evitábamos estar a solas, limitándonos a interacciones estrictamente laborales. Sin embargo, bajo esa fachada profesional, un torrente de emociones rugía en silencio. Una tarde, mientras revisaba unos contratos en mi oficina, llegó un mensaje. «Sebastián, ¿podemos hablar después del trabajo? Es importante». Mi primer instinto fue decir que no, pero algo en mí se resistió a ignorarlo. Sentí que si no afrontábamos lo que estaba pasando, esa tensión seguiría creciendo, consumiéndonos poco a poco. «Está bien. Pero solo unos minutos». Nos encontramos en un pequeño café cerca de la oficina, un lugar discreto que ninguno de los dos solía frecuentar. Sebastián ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa al fondo, con las manos entrelazadas frente a él. «Gracias por venir», dijo al verme, levantándose ligeramente de su asiento en un gesto cortés. «No puedo quedarme mucho tiempo», respondí mientras tomaba asiento, tratando de mantener la compostura. Por un momento, ninguno de los dos habló. La atmósfera estaba cargada, el ruido de las conversaciones y el tintineo de las tazas se sentían distantes, irreales. Finalmente, Sebastián rompió el silencio. «No sé cómo decir esto sin complicar las cosas más de lo que ya están, pero no puedo ignorar lo que siento, Mariana». Mis manos se tensaron sobre mi regazo. Su sinceridad era desarmante, y aunque quería responder con firmeza, mi corazón latía con fuerza, traicionándome. «Sebastián, esto no está bien», dije finalmente, mi voz temblando ligeramente. «Tengo una familia, una vida construida que no puedo simplemente». Él asintió, interrumpiéndome con una sonrisa triste. «Lo sé. No estoy pidiéndote nada, ni espero que cambies tu vida por mí. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que lo supieras». Su mirada estaba fija en la mía, intensa pero sin presión. Por un instante,
pensé en levantarme y salir, en dejar todo atrás. Pero algo me mantuvo en mi lugar, algo que no quería admitir ni siquiera a mí misma. Esto tiene que parar. Susurré finalmente, aunque ni siquiera yo estaba segura de lo que realmente quería decir. Sebastián no insistió. Simplemente asintió de nuevo, como aceptando una derrota inevitable. Lo siento, Mariana. De verdad. Nos quedamos en silencio unos minutos más antes de que finalmente me levantara para irme. Mientras salía del café, sentí sus ojos siguiéndome, y con cada paso que daba, el peso en mi pecho crecía. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Jorge hablaba animadamente sobre su día en el trabajo, pero mis pensamientos estaban lejos. Apenas podía concentrarme en sus palabras, y por más que intentaba participar en la conversación, sentía que mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Estás bien, Mariana?, preguntó Jorge de repente, con una nota de preocupación en su voz. Sí, solo un poco cansada. Respondí rápidamente, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Jorge no insistió, pero su mirada quedó fija en mí por un momento más, como si intentara descifrar lo que realmente estaba ocurriendo. Esa noche, al acostarme, el remordimiento me consumía. Sabía que estaba jugando con fuego, y aunque no había cruzado ninguna línea definitiva, cada vez estaba más cerca del borde. Y lo peor era que no sabía si realmente quería dar marcha atrás. Los días que siguieron al encuentro en el café estuvieron marcados por un silencio incómodo entre Sebastián y yo. En la oficina, nuestras interacciones eran breves y estrictamente profesionales, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía esa conexión persistente. Ese algo que ninguno de los dos había podido enterrar por completo. Por las noches, me encontraba perdida en mis pensamientos. Jorge intentaba involucrarme en las rutinas familiares, sugiriendo cenas juntos o noches de juegos con los niños, pero mi mente estaba atrapada en un laberinto. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Una tarde, mientras revisaba unos informes en mi escritorio, llegó un correo electrónico de Sebastián. Era breve, casi impersonal. Reunión en la sala B a las 5 de la tarde. Necesitamos revisar el presupuesto del proyecto. Aunque el mensaje no contenía nada inusual, mi pecho se apretó. Sabía que no podía seguir evadiéndolo, pero tampoco estaba segura de poder manejar la conversación que inevitablemente tendríamos. A las 5 en punto, me dirigí a la sala de reuniones. Sebastián ya estaba allí, con su laptop abierta y algunos documentos esparcidos sobre la mesa. Gracias por venir, dijo sin levantar la vista. Me senté al otro extremo de la mesa, intentando mantener una distancia segura. ¿Qué necesitas revisar?, pregunté, esforzándome por sonar neutral. Sebastián levantó la mirada, y por un momento, el peso de su expresión me dejó sin aliento. No puedo seguir ignorando esto, Mariana, dijo, cerrando la laptop de golpe. ¿De verdad vamos a pretender que no está pasando nada? Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi postura. Sebastián, esto tiene que terminar. No podemos seguir así. Él se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas sobre la mesa. ¿Y qué es esto, Mariana? ¿Un malentendido? ¿Un error que simplemente podemos olvidar? Porque yo no puedo olvidarlo. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento helado. Quería decir algo, cualquier cosa que pusiera fin a esa conversación, pero mi mente estaba en blanco. Yo tampoco, admití finalmente, en un susurro casi inaudible. Ese reconocimiento, aunque breve, cambió el curso de nuestra relación. A partir de ese momento, nuestros encuentros, aunque breves y aparentemente casuales, estaban cargados de una tensión palpable. Una conversación en el pasillo, una pausa en la cafetería, todo parecía tener un significado oculto, una profundidad que ninguno de los dos quería admitir abiertamente. Por las noches, esa tensión seguía persiguiéndome. Me encontraba repasando cada palabra, cada gesto,
cada mirada. Y aunque intentaba convencerme de que todo esto era solo un desliz emocional, una parte de mí no podía ignorar lo que sentía cuando estaba cerca de él. Pero mientras más me adentraba en este laberinto, más difícil se hacía encontrar una salida. Jorge empezó a notar mi distancia, aunque no lo expresaba abiertamente. Una noche, mientras cenábamos, dejó el tenedor a un lado y me miró fijamente. «Mariana, ¿está todo bien?», preguntó con suavidad. «Claro, solo estoy agotada con el trabajo». Mentí, sonriendo débilmente. Él asintió, pero su expresión reflejaba incertidumbre. «Sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad?», dijo, colocando su mano sobre la mía. Asentí, sintiendo como la culpa se asentaba como un peso en mi pecho. Quería decirle la verdad. Quería confiar en él. Pero el miedo a perderlo todo me mantenía en silencio. Los días se volvieron semanas, y cada interacción con Sebastián se sentía como un tira y afloja entre lo correcto y lo prohibido. Intentaba convencerme de que podía mantenerlo bajo control, que nuestras conversaciones eran inofensivas, que todo estaba en mi cabeza. Pero lo que era inofensivo comenzó a transformarse en algo más. Una tarde, mientras salía de la oficina, vi a Sebastián en la entrada. Me esperaba con las manos en los bolsillos y una expresión que oscilaba entre la calma y la urgencia. «¿Te llevo a casa?», preguntó, su voz tranquila, pero cargada de intención. Mi primera reacción fue rechazarlo, pero antes de que pudiera hablar, agregó: «Solo es un paseo. Prometo que no te retendré mucho». Una pequeña concesión no podía hacer daño, ¿cierto? Asentí, intentando no pensar demasiado en las consecuencias. El trayecto comenzó en silencio. Sebastián encendió la radio, dejando que una canción suave llenara el espacio. Pero incluso con la música, el aire entre nosotros estaba cargado. «¿Por qué aceptaste?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondí, mirando por la ventana. Tal vez quería demostrarme que aún puedo controlar esto. Él soltó una risa breve, casi amarga. «¿De verdad crees que esto se puede controlar?». No respondí, porque en el fondo sabía que tenía razón. Había algo en nuestra conexión que era como un río desbordado, algo que ni él ni yo podíamos contener. De repente, Sebastián detuvo el auto en un parque tranquilo a las afueras de la ciudad. «¿Qué haces?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Solo quiero hablar contigo, Mariana», respondió, girándose hacia mí con una expresión seria. Sin el ruido de la oficina, sin el peso de nuestras vidas alrededor. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sebastián me miraba como si buscara algo en mis ojos, algo que yo no estaba segura de poder darle. «Esto está mal», murmuré, más para mí que para él. «Entonces dime que me detenga», replicó, su voz suave pero intensa. El silencio entre nosotros se alargó, y por un momento, sentí como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Finalmente, logré apartar la mirada y abrir la puerta del auto. «Gracias por traerme, Sebastián», dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. «Esto no puede seguir». Sebastián no intentó detenerme. Solo se quedó en el auto, observándome mientras me alejaba. Había cruzado una línea, pero aún podía retroceder. Al menos, eso quería creer. Cuando llegué a casa, Jorge estaba ayudando a los niños con sus tareas escolares. Su sonrisa cálida y su paciencia inquebrantable me hicieron sentir una punzada de culpa tan fuerte que casi me hizo llorar. «Mamá, mira». Mi hija pequeña me mostró un dibujo que había hecho en clase. Me arrodillé a su lado, admirando su trabajo con entusiasmo fingido. Pero mi mente seguía atrapada en el recuerdo de Sebastián, en la intensidad de su mirada, en la decisión que había tomado de alejarme, aunque cada parte de mí luchaba por quedarse. Esa noche, mientras Jorge dormía profundamente a mi lado, yo seguía despierta. El silencio de la casa se sentía aplastante,
y el eco de las palabras de Sebastián resonaba en mi mente. Dime que me detenga. ¿Había sido suficiente decirle que no? ¿O ese no solo era un intento desesperado de ganar tiempo antes de que el río volviera a desbordarse? Los días que siguieron fueron extraños, como si una niebla pesada envolviera mi rutina. Sebastián había desaparecido de mi entorno inmediato. No buscaba cruzarse conmigo en la oficina, no enviaba mensajes inesperados, y aunque aquello debería haberme traído paz, lo único que sentía era vacío. En casa, todo parecía normal. Jorge seguía con su rutina de trabajo, los niños con sus risas llenaban el espacio, y yo intentaba aferrarme a cada detalle para mantenerme en el presente. Pero mi mente seguía escapando hacia los últimos momentos con Sebastián. Un día, mientras organizaba papeles en mi escritorio, escuché un ligero golpe en la puerta de mi oficina. Levanté la mirada y lo vi. Sebastián estaba allí, pero algo en su semblante era diferente. Se veía cansado, vulnerable, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz suave, casi insegura. Mi primera reacción fue decirle que no, pero algo en su mirada me hizo asentir. Cerró la puerta detrás de él, dejándonos a solas en ese espacio que había sido testigo de tantas miradas furtivas y silencios cargados de significado. He estado pensando, dijo, después de unos segundos de silencio. Yo también, respondí, tratando de mantener la compostura. Él dejó escapar una risa breve, aunque sin rastro de humor. ¿Y qué has decidido? Sabía a lo que se refería, pero no estaba preparada para responder. Sebastián, esto no es fácil para mí. ¿Crees que lo es para mí?, interrumpió, dando un paso hacia mi escritorio. Mariana, no quería que esto pasara, pero ya no puedo ignorarlo. Lo miré, luchando contra las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Tengo una familia, Sebastián. Y ellos son lo más importante para mí. Él asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Entonces, dime que me olvide de todo. Dime que deje de sentir lo que siento por ti. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero no había una respuesta fácil. Sebastián dio un paso atrás, su mirada aún fija en la mía. Voy a irme, Mariana. Necesito alejarme, no solo de ti, sino de este lugar, de todo. Mi corazón se hundió. Quería decirle que no lo hiciera, que no me dejara, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Espero que encuentres lo que necesitas. Logré decir finalmente, aunque mi voz temblaba. Sebastián me dedicó una última mirada antes de girarse y salir de la oficina, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Jorge notó mi distracción. ¿Todo bien?, preguntó, con esa preocupación genuina que siempre había caracterizado nuestra relación. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí, esforzándome por mantener la calma. Pero mientras lo decía, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir cargando con ese peso, no podía permitir que el recuerdo de Sebastián siguiera nublando mi vida. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté frente a Jorge en la sala. Necesitamos hablar. Con la voz temblorosa, comencé a abrirme. No le conté todo, pero sí lo suficiente para que entendiera que algo había cambiado dentro de mí, que necesitaba reencontrarme no solo con él, sino conmigo misma. Jorge me escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé, tomó mi mano entre las suyas. Mariana, todos cometemos errores. Pero si estás dispuesta a trabajar en esto, yo también lo estoy. Sus palabras me desarmaron. No esperaba esa reacción, pero era exactamente lo que necesitaba escuchar. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Cada conversación con Jorge era un desafío para ambos, pero también una oportunidad para reconstruir algo que, sin darnos cuenta, habíamos dejado desgastarse con los años. Empezamos a tener más tiempo juntos,
a salir a caminar después de la cena o simplemente a hablar de cosas que no tuvieran que ver con el trabajo o los niños. Redescubrimos pequeñas cosas que habíamos olvidado, como solíamos reírnos de los chistes malos de Jorge, como disfrutábamos los fines de semana sin planes. Yo, por mi parte, trataba de ser honesta, no solo con él, sino conmigo misma. Admitir lo que había sentido por Sebastián no fue fácil, pero reconocerlo me ayudó a dejarlo ir. Un mes después, mientras regresaba a casa con las compras, vi a Sebastián por última vez. Estaba en una esquina, esperando que cambiara el semáforo, y aunque nuestros ojos se cruzaron, ninguno de los dos hizo un intento por acercarse. Supe en ese momento que no había palabras pendientes, que todo lo que necesitábamos decirnos ya se había dicho. Cuando el semáforo cambió, Sebastián cruzó la calle y desapareció entre la multitud. No sentí tristeza ni arrepentimiento, solo una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Una noche, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, Jorge me sorprendió con una pregunta. ¿Recuerdas el viaje que siempre quisimos hacer a la playa? Me detuve, mirando su expresión ilusionada. Claro que sí. Bueno, estaba pensando. Tal vez es hora de hacerlo. Tú, yo y los niños. Necesitamos escapar un poco de todo esto, ¿no crees? Asentí, sintiendo como una pequeña chispa de emoción se encendía dentro de mí. Esa noche, mientras planeábamos el viaje, me di cuenta de cuánto había cambiado nuestra relación. No era perfecta, pero estábamos esforzándonos, y eso era lo que realmente importaba. Esta historia no es sobre un amor prohibido, sino sobre las decisiones que tomamos cuando enfrentamos nuestras propias sombras. Es sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar una manera de avanzar y construir algo nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has enfrentado a un dilema que puso a prueba todo lo que creías saber sobre ti mismo? Si esta historia te tocó el corazón, no olvides compartirla y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima historia, mis cómplices del amor y la vida.